Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la aproximación diagnóstica en masas de cabeza y cuello. Una masa cervical en un niño, la mayoría de las veces, va a ser de etiología congénita o inflamatoria. Si además la masa es de tipo quística, podemos estar casi seguros que es una lesión congénita secundaria a una embriogénesis anormal, ya sea del aparato branquial, del ducto tirogloso o del endotelio vascular. Para entender eso, tenemos que revisar un poco de embriología de cuello. Vamos a empezar por el aparato branquial o faringio, que se desarrolla entre la cuarta y sexta semana de vida embrionaria y se compone de 6 pares de arcos mesodérmicos, divididos en su parte externa por hendiduras ectodérmicas y en su parte interna por bolsas endodérmicas. Estos arcos bronquiales, como les dije, están compuestos de mesodermo, pero además tienen un componente cartilaginoso, uno nervioso y uno arterial. Cada uno de estos componentes va a permitir el desarrollo de diferentes estructuras en cada uno de los arcos. Las hendiduras branquiales, en cambio, están en la parte externa y se componen de tejido ectodérmico. La primera de ellas va a crear el meato auditorio externo y la segunda, tercera y cuarta se van a funcionar en una sola hendidura que va a crear el seno cervical de His, que luego va a obliterarse por completo. Las bolsas branquiales, en cambio, se sitúan en la parte interna del aparato branquial y están compuestas de tejido endodérmico. La primera de ellas forma el tubo auditivo, oído medio y celdillas mastoideas, la segunda las amígdalas palatinas, la tercera las paratiroides inferiores y el timo, y la cuarta las paratiroides superiores y el cuerpo último branquial. Tanto las paratiroides inferiores como el timo de la tercera bolsa branquial van a tener que migrar hacia inferior para llegar a su localización postnatal normal, creando estos tractos migratorios. ¿Cuándo vamos a hablar de patología del aparato branquial? Básicamente es cuando quedan remanentes tanto de las bolsas branquiales, de las hendiduras branquiales o de estos tractos migratorios de las paratiroides inferiores y del timo. Si es que estos remanentes están completamente cubiertos de paredes definidas y tienen contenido líquido, se los llaman quistes. En cambio, si es que estos remanentes tienen un tracto de salida externa hacia la piel o interna hacia la mucosa faríngea, se denominan tractos sinusales. Y si el remanente tiene salida tanto interna como externa, se los denominan fístulas. De esta forma podemos revisar cuáles son las patologías más comunes del aparato branquial. En la primera hendidura va a corresponder alrededor del 8% de estas patologías y son comúnmente quistes que se encuentran alrededor del conducto auditivo externo o la parótida y pueden llegar hasta el nivel del ángulo mandibular inferior. En la segunda hendidura son los más comunes, representan el 95% y pueden ser quistes o en menos frecuencia fístulas. Los quistes se pueden localizar en diferentes lugares, pero es más común que sean posteromediales a la glándula submandibular y anteromediales al esternocleidomastoideo. Cuando es una fístula, sabemos que tiene que tener una abertura interna que se va a dar a la faringe y una externa que se va a dar a piel en cualquier nivel antero-inferior del esternocleidomastoideo. En cuanto a la tercera hendidura, se puede presentar como quistes que pueden estar en el cuello superior en el aspecto posterior o en el cuello inferior en el aspecto anterior. Sin embargo, es mucho más común que la patología sea de la tercera bolsa branquial. Esto se da por el trayecto migratorio que hace el timo desde el nivel de la faringe hasta el mediastino superior. Si es que hay un remanente de este trayecto migratorio, se van a formar quistes y si es que hay células que se quedan atrapadas en este trayecto, pueden haber focos ectópicos tímicos a este nivel. En cambio, en la cuarta bolsa branquial, la patología más común va a ser el tracto sinusal piriforme, que también puede presentarse como forma de fístula. Y estas se dan desde el seno piriforme hasta la tiroides a nivel del lóbulo izquierdo. Es por esto que muchos de estos niños presentan abscesos tiroideos izquierdos o tiroiditis. En cuanto al conducto tirogloso, vamos a tener en cuenta que la parte anterior de la lengua está formada por los engrosamientos linguales laterales y el tubérculo impar del primer arco branquial, y la parte posterior está formada por la cúpula proveniente del segundo, tercer y cuarto arco. Entre estas dos estructuras se encuentra el primordio de la tiroides. Este primordio de la tiroides va a permitir el paso de células tiroides que migran a través del conducto tirogloso anterior al ioides y a la laringe y hacia inferior hasta llegar al nivel normal de la tiroides. Este lugar donde apareció el primordio de la tiroides continúa hasta la vida adulta como el foramen ciego, pero el conducto tirogloso debe obliterarse completamente. Si es que no se oblitera en todo su trayecto, pueden aparecer quistes, y si quedan atrapadas células tiroideas durante su migración, se pueden formar también focos ectópicos.
Ahora vamos a hablar un poco de la anatomía del cuello. Como sabemos, el cuello se puede dividir anatómicamente de varias formas. Para la evaluación clínica se utiliza este sistema de triángulos, donde el esternocleidomastoideo divide al cuello en un gran triángulo anterior y uno posterior. El anterior, a su vez, se divide en dos triángulos pares, que van a ser el triángulo submandibular y el carotidio, y dos impares, que son el submentoniano y el muscular. El triángulo posterior, en cambio, se va a dividir a través del homoioideo en una parte superior o triángulo occipital y una parte inferior o triángulo subclavio. Este sistema de triángulos también nos ayuda a definir los niveles ganglionares del cuello. El nivel 1 va a corresponder a los triángulos submentonianos y submandibular. El nivel 2, 3 y 4 corresponden a la cadena yugular interna. El 2 va a ser desde el nivel del ángulo mandibular hasta el nivel del hioides. El 3 va a ser desde el hioides hasta el cricoides y el 4 desde el cricoides hasta la clavícula. El nivel 5 corresponde al ángulo cervical posterior y el nivel 6 es anterior y medial desde el hioides hasta el manubrio y limitado lateralmente por las carótidas. Además, en cortes axiales, tenemos que tener en cuenta que el cuello se va a dividir por fascias y espacios para dejarnos localizar mejor las estructuras. El cuello se compone de una fascia cervical superficial y una fascia cervical profunda, la cual a su vez se divide en tres capas. La capa superficial, que es lo que vemos en rojo, la media y la profunda. La interacción de estas capas y de estas fascias unas con las otras va a crear la formación de estos pequeños espacios en los cuales se van a presentar las diferentes estructuras. Vamos a dividir estos espacios también por su localización, ya sea supra o infraioides. Vamos a empezar con los supraioides. Desde lateral empezamos por el espacio parotidio. Este contiene la parótida, el séptimo par y la vena retromandibular. Anteromedial a este espacio encontramos el espacio masticador, que contiene la mandíbula, los músculos de la masticación y la tercera rama del trigémino. Hacia medial encontramos el parafaringio, que contiene grasa, diferentes glándulas salivales, vasos y nervios. Hacia lo más medial encontramos el espacio faringomucoso, que corresponde básicamente a la mucosa y submucosa faríngea y también contiene el anillo de Waldeyer. Y por último, hacia anterior, vamos a tener la cavidad oral, que se compone de tres espacios, el bucal, el sublingual y el submandibular, y contiene los músculos del suelo de la boca y las glándulas submandibulares. En cuanto a los espacios de la región infraioidea, vamos a tener hacia medial y anterior el espacio visceral, que básicamente contiene todas las vísceras, laringe, hipofaringe, tráquea, esófago, tiroides y ganglios. Hacia posterior y medial encontramos el espacio cervical posterior, el cual se encuentra entre el esternocleidomastoideo y los músculos paraespinales. Y además vamos a tener tres espacios más que se encuentran tanto supra como infraioides. Vamos a empezar por el espacio carotidio. Todos estos espacios van desde la base del cráneo, el carotidio se extiende hasta el callado y contiene carótida yugular interna, el décimo par y diferentes ganglios. El retrofaringio, en cambio, se va a encontrar posterior al espacio faringomucoso y al espacio visceral y va a contener grasa. Además, se encuentra anterior al espacio peligroso, que es el que permite la comunicación de patología cervical hacia mediastino. Y por último, vamos a tener el espacio perivertebral, el cual es dividido por la apófisis transversa en un espacio anterior prevertebral y un espacio posterior paraespinal. Gracias.